Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús entonces les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén en duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tiraría del vestido y la rotura se haría mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipientes de cueros viejos, porque si lo hacen, se reventarán los cueros. El vino se desparramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos, y así se conservan bien el vino y los recipientes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la lectura del Evangelio de hoy, sábado, cierre de la semana 13ª de nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario. Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17. Un evangelio, hermanos y hermanas, muy famoso en torno a la situación de la práctica religiosa, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar en el sentido de la práctica religiosa y no solamente nos vamos a limitar a ver el ayuno, todo tipo de práctica religiosa. Y sobre todo, hermanos y hermanas, verlo desde el punto de vista que la palabra de Dios hoy lo quiere presentar. La dificultad no es tan grande la práctica, sino la forma en que practicamos, cómo proyectamos, cómo presentamos lo que hacemos en la práctica religiosa. Lo que hacemos en la práctica religiosa, hermanos y hermanas, y cómo lo ven los demás, cómo se proyecta, cómo se transmite a los demás, puede acercar gente a que nos imiten o ser nosotros hasta personas que iluminan a los demás para que los demás entonces comiencen en sus prácticas religiosas, o podemos hacer que los demás se desvíen y que no quieran hacer la práctica religiosa por la forma en que nosotros la estamos haciendo. La forma en que tú rezas un rosario puede acercar personas a rezarlo o alejar personas. El problema no está en la práctica religiosa de rezar el rosario, es cómo lo ven los demás que lo hago yo. La forma en que yo rezo el Padre Nuestro, por ejemplo, puedo yo motivar a que otros emulen mi ejemplo, saquen tiempo para orar el Padre Nuestro. Pero si lo hago en una forma, hermanos y hermanas, memorizada, rápidamente, sin pausa, para salir o hasta de mala gana, ¿a quién acercamos nosotros con ese tipo de conducta? Una de las situaciones que estamos viendo con gran frecuencia, comentaba hace poco con un feligrés, es la poca asistencia de las personas cristianas a las prácticas religiosas. Tal vez un rosario, tal vez un vía crucis, tal vez la hora del jueves eucarístico o el jueves que pasamos ante la presencia del Santísimo Sacramento, que es presencia real de nuestro Dios. Poca asistencia. Dentro de la poca asistencia, algunos comentan gente mayor de edad, adultos mayores son especialmente los que van, y es una minoría. Acercar a jóvenes adultos, acercar a jóvenes, a lo mejor hay que hacer cosas extraordinarias para que puedan tener el tiempo. Y a veces mucha gente se preguntará, ¿no será que estas prácticas son medievales, son demasiado antiguas, ya no encajan dentro del siglo XXI, dentro de la tecnología, lo digital que se ha convertido en el mundo en que vivimos? Y como son tan antiguas, tan viejas, medievales, tuvieron su función en otro tiempo y hoy no las tienen. Tenemos que tener cuidado cuando llegamos a esas conclusiones, hermanos y hermanas, porque realmente no está en lo antiguo, está realmente no en la práctica, sino en cómo lo practico, ¿no? Cómo se proyecta, cómo se ve. Ya lo dije ahorita, ¿no? Esto puede acercar a las personas o alejar a las personas. Mira, la idea fuerza que hemos hoy presentado para guiarnos en la palabra de Dios es la siguiente:
vamos a reconocernos en conciencia, hermanos y hermanas, o vamos a reconocer en conciencia lo nuevo que es agradable a Dios. Si queremos agradar a Dios a través de algo nuevo, vamos a tener que reconocerlo. Y lo que nos estamos enfocando hoy es que no es tanto que es antiguo, sino que la forma en que lo estoy practicando ha perdido su espíritu, ha perdido su propósito, y por eso lo achacamos a que es del ayer. Y realmente no tiene que ver con que es del ayer. Es la forma en que hoy en día el matiz que le estoy dando, la práctica a lo que lo estoy llevando, está haciendo. En torno a la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, y ya te dije al principio, no nos vamos a enfocar solo en el ayuno, vamos a verlo desde la perspectiva de cualquier práctica religiosa. Era común y costumbre en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo hacer ayuno, y especialmente la gente hacía ayuno porque esperaban al Mesías. La forma de suplicar a Dios que enviara a este libertador, el Mesías, ese rey que tanto se esperaba, era a través del ayuno, y tenía un propósito, ¿no? Ayunamos ante Dios para que Dios escuche nuestra súplica y el Mesías que viene nos saque del apuro en que estamos. Los discípulos de Juan el Bautista, que son los que hoy critican a Jesús, entre ellos y los fariseos, podríamos decir que es la crítica, se maravillan de que Jesucristo y sus discípulos no ayunan, mientras que el resto de las personas son las que ayunan. Así dice el versículo 14 de hoy. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? O sea, los discípulos de Juan están ayunando, y sobre todo en súplica para que venga el Mesías. El problema de los discípulos de Juan no era el ayuno. El problema de los discípulos de Juan es que no habían reconocido a Jesucristo como el Mesías. Si los discípulos de Juan hubiesen reconocido la identidad de Cristo como el Mesías, la misión de Cristo como el Mesías, no estarían ayunando. Porque entonces, ¿de qué vale ayunar en súplica a Dios para que venga el Mesías? Ya vino. Y eso es lo que Jesucristo da a entender. Esa es la respuesta que tenemos por parte de Cristo en el versículo 15. Jesús le contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? La llegada del Mesías en la palabra de Dios se interpretaba como un gran banquete. Y Cristo busca esa comparación: el novio, la fiesta, el banquete. Cuando tú y yo somos invitados a una fiesta, a un banquete, hermanos y hermanas, nuestra actitud, nuestro espíritu, lo que vamos a hacer es motivo de alegría, de felicidad, es motivo de cantar, de estar en victoria. Bueno, el hombre se casa, ¿no? Y estamos celebrando todos, y esto no es un funeral. No es un funeral, aquí no hay que estar en luto, aquí no hay que estar en duelo. Y eso es lo que señala nuestro Señor Jesucristo: cómo mis discípulos van a estar ayunando en la súplica porque venga el Mesías. Yo soy el Mesías, ya yo vine, ellos no tienen que ayunar. De hecho, Jesucristo es más específico todavía, y en ese mismo versículo 15, la parte B, dice: llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. ¿Cuándo es ese momento? Ese es el momento intermedio. Esa es la segunda venida de Cristo. Hoy no ayunan mis discípulos porque yo estoy con ellos, porque yo soy el Mesías. Ellos han encontrado mi identidad, ellos saben cuál es mi misión. Ellos me ven como el verdadero Mesías. No tienen necesidad de estar ayunando. Estén en gozo y estén en felicidad. Estén con el novio. Ahora, va a llegar el momento en que tendrán que volver a ayunar por la segunda venida. Y claro, nosotros caemos dentro de ese ayuno. Debemos ayunar, hermanos y hermanas, porque nosotros estamos en el periodo intermedio de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, y estamos esperando la segunda venida de Cristo, que no es como la primera, que la primera es la misión de salvación, es la misión de presentarse, es la misión del rescate. No, la segunda venida es la misión de llevarse al pueblo, llevarse a los que vivieron ese periodo, aquel donde se volvieron santificados, consagrados, cumplieron la voluntad de Dios, se libraron de pecados, en fin. Entonces es ese momento en que pasamos de llamados a elegidos. Ahora, en preparación para esa segunda venida, estamos ayunando porque queremos que Jesucristo vuelva y que entonces seamos nosotros llevados hacia el reino de los cielos en su presencia. Ahí se justificaría el ayuno. ¿Estás viendo tú que el problema no es el ayuno?
estás viendo tú que realmente lo que se quiere enfatizar y Cristo está enfatizando aquí es que todo tiene un momento y la práctica religiosa tiene un momento y hay que saber cómo hacerla y con qué propósito. De alguna forma los discípulos de Juan, hermanos y hermanas, están como que, pues yo no quiero decir que están perdiendo el tiempo, pero están haciendo un ejercicio fútil que no tiene sentido. Y Él nos quiere ubicar. De hecho, en cuanto al ayuno, hermanos y hermanas, recordaremos nosotros que en los 4 evangelios y en los 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo, solamente en un momento vimos a nuestro Señor Jesucristo ayunando. Y fue después del bautismo, a los 30 años de edad, y comenzando su misión para poder encomendarse, consagrarse y contar con la bendición de Dios para comenzar su vida pública de 3 años. Se retiró al desierto, conocemos la historia, 40 días y 40 noches de ayuno, un ayuno muy fuerte. Fuera de ahí, nunca más vimos a Jesucristo ayunando. Sí lo hemos visto hablando sobre el ayuno, como hoy. Lo hemos visto, hermanos y hermanas, descifrando la correcta práctica de cómo se hace el ayuno para que esta súplica que ofrecemos nosotros sea agradable a Dios. Y no tan solo sea agradable a Dios, sino que haga brotar, hermanos y hermanas, la bendición que viene por parte de Dios cuando el ayuno se hace correctamente ante la presencia de Dios. De hecho, Jesucristo hasta hizo una parábola para enseñar acerca de la verdadera forma en que un ayuno tiene que ser hecho. Y estamos recordando aquel momento, hermanos y hermanas, en que Jesucristo nos enseñó que cuando vayas a hacer limosna, oración y ayuno, ¿te acuerdas? Que lo hagamos en secreto, que nadie lo vea, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará. Porque no se hacía para que la gente nos viera, que no era cuestión de que sea público. Entonces dijimos que aquel secreto es que el ayuno como práctica religiosa era una cosa entre nosotros y Dios. Y tenía su bendición. Ahí Jesucristo precisó, ¿no? Depuró cómo se hace esta práctica religiosa, y cómo al hacerla como Él dice y enseña, tiene su propósito y llega a cumplirse lo que pedimos de parte de Dios. Que lo que estamos alcanzando son los bienes espirituales, hermanos y hermanas, y los bienes que vienen por parte de Dios. También, hermanos y hermanas, hay una parábola que enseñó nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. ¿Te acuerdas de la parábola del publicano que va al templo a orar y el fariseo? El publicano que se queda atrás y no se atreve a mirar ni levantar los ojos a Dios porque se encuentra pecador, y el fariseo que está de pies bien cerca y mirando cara a cara a Dios. Una de las cosas que dice aquel fariseo en el versículo 12 de ese capítulo 18, versículo 9 al 14, en el versículo 12, él dice que le da gracias a Dios porque él ayuna 2 veces a la semana. Pero, hermanos y hermanas, ayunaba 2 veces a la semana, pero no tenía amor al prójimo porque estaba hablando cosas, pestes, señalando al otro de que era inferior a él o que éste no se merece las cosas de Dios. Fíjate cómo Jesucristo está enmarcando, ¿no? Este hombre hizo ayuno 2 veces por semana, pero está hueco y está vacío porque ha descuidado totalmente lo que verdaderamente lleva el ayuno dentro y para lo que es verdaderamente el ayuno. De hecho, en un momento dado, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Mateo, nosotros encontramos en el capítulo 11, versículos 18 al 19, el mismo Cristo, hablando de cuál es el momento para el verdadero ayuno que agrada a Dios. Y hace una comparación. La gente comparaba a Juan el Bautista con Jesucristo. A Juan el Bautista lo consideraban conservador, ¿verdad? Era un hombre con una ascética profunda y radical, y a Cristo lo encontraban como una persona liberal. Juan el Bautista como un conservador y Jesucristo como un liberal. Y era precisamente ¿por qué? Porque no ayunaba. Fíjate lo que dice ese texto bíblico en Mateo 11, versículos 18 al 19. Porque vino Juan que no comía ni bebía, o sea que hacía ayuno. Y dijeron, está endemoniado. O sea, este hombre hacía un ayuno tan radical que esto no viene de Dios, está endemoniado. Y luego vino el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, come y bebe, o sea que no hace ayuno. Y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. O sea, palos y boga y palos y no bogas, ¿no, hermanos y hermanas? Porque la gente, pues,
cómo complacer a la gente, porque no hay que complacer a la gente verdaderamente. A quien tenemos que complacer nosotros con lo que hacemos es auténticamente a quién, hermanos y hermanas, a Dios. Aquí el detalle en que nos tenemos que fijar hoy también es, hermanos y hermanas, Cristo nos enseña que Dios es capaz de rechazar la obra mala, porque no es buena, ¿sí? Y eso es básico. Pero tengamos en cuenta que también Jesucristo nos está diciendo que Dios es capaz de rechazar la obra buena mal hecha. Y ya eso lo hemos visto aquí en algunos momentos. Y eso es importante recordarlo, porque no es tanto el ayuno, porque no es tanto lo que se hace que viene de antiguo, o que es tradicional, o que es de costumbre, o que siempre lo ha habido en la iglesia y es viejo. Ese no es el punto. El punto es que, hermanos y hermanas, si yo hago una práctica religiosa buena y la hago mal hecha, ni llega a Dios y tampoco estoy proyectando para el prójimo, hermanos y hermanas, que lo imite, que yo lo ilumine, que yo sea capaz de tener una influencia en él como para que él diga: yo también voy a rezar el Padre Nuestro, yo también voy a rezar el Rosario, yo también voy a hacer el Vía Crucis, yo también voy a estar en la hora santa, porque algo estamos proyectando que realmente no agrada a Dios. Importante ver también, hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento un momento. Y fíjate, es antiguo, viejo, de ayer, ¿no? De mucho tiempo. Hay algo extraordinario que pasa en el libro de Isaías, en el capítulo 58, hermanos y hermanas, donde precisamente hay unos señalamientos de que el pueblo entiende que están haciendo ayuno, pero como que Dios no lo está recibiendo, porque ellos no están recibiendo bendición por el ayuno que hacen. Y se preguntan delante de Dios: ¿qué está pasando? Dios les responde a través del mensajero Isaías y dice: ¿sabes lo que está pasando? Que el ayuno es bueno, pero la forma en que lo están haciendo y la vida que ustedes tienen no les va a llevar a conseguir nada. Entonces Dios, a través del profeta Isaías, especifica cómo se debe de hacer el ayuno y las cosas que serían los méritos, los beneficios espirituales que serían capaces de conseguir. O sea que en el Antiguo Testamento estamos viendo, hermanos y hermanas, que obras y prácticas religiosas buenas están siendo mal hechas. Y ese es el problema. No es la obra en sí, no es la práctica religiosa, es la forma en que yo lo practico. Es como si dijéramos hoy en día, hermanos y hermanas, tantas acusaciones y señalamientos que hay contra nuestra iglesia de que nosotros somos idólatras, de que nosotros adoramos las imágenes, besamos las imágenes y las tratamos como si tuvieran vida, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, y nosotros no nos damos cuenta de eso. Pues, hermanos y hermanas, ¿no será que a veces nosotros estamos sacando las cosas fuera de proporción? Y la forma en que nos estamos relacionando con las imágenes de madera y eso, piensa por un momento, ¿no será que estamos proyectando una imagen errónea? Una imagen, hermanos y hermanas, como de idolatría, porque no lo estamos haciendo correctamente, porque no lo estamos haciendo en la forma que hay que hacerlo, y como que estamos mandando un mensaje de que yo adoro y no venero, ¿verdad? Esas son las cosas que tenemos que ver, esas son las cosas que tenemos que estudiar. Hablemos, hermanos y hermanas, de esta gente. Estamos en Isaías capítulo 58 y estamos cerca de los capítulos 1 hasta el 9. En el capítulo 58, hermanos y hermanas, en el versículo 13, mira lo que pasa. Dice aquí que el pueblo se queja: porque ayunamos y tú no lo ves. Esta es la queja del pueblo contra Dios. Ayunamos y tú no lo ves. Nos humillamos y no tomas en cuenta lo que hacemos. Es la queja. Estamos ayunando, nos has pedido esa práctica religiosa, la estamos haciendo, pero tú no nos ves. El ayuno nos lleva a humillarnos delante de los demás y tú no nos ves y tú no nos tomas en cuenta. Esta puede ser también la queja de nosotros cuando hacemos ciertas prácticas religiosas y uno piensa que, wow, todo lo que yo hice, todo lo que yo me sacrifiqué, y como que ni me escuchó Dios, ni me ayudó Dios, y como que Dios no ve lo que yo estoy haciendo. Entonces uno se pregunta delante de Dios, hermanos y hermanas, y le dice a Dios todo lo bueno que uno está buscando de Él, que de cierta manera pues nos engaño, es cierto. Entonces mira el versículo 2, ¿cómo dice? Según dicen,
¿verdad? El pueblo, me andan buscando día a día. Andamos buscando al Señor, hermanos y hermanas, día a día. Y se esfuerzan por conocer mis caminos. Estamos buscando los caminos del Señor. Como una nación que practica la justicia y no se descuida en las órdenes de su Dios. ¿Queremos practicar el derecho a la justicia? Claro que sí. ¿Y queremos seguir las órdenes de Dios? ¿Guardar sus mandamientos? Claro que sí. Eso es lo que le podemos decir al Señor. Estamos haciendo todas estas cositas que tú nos pides. Entonces, dice Dios, vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y que desean la amistad con Dios. Claro, queremos la amistad con Dios como Jesucristo nos ha enseñado. Pues ya no les llamo siervos, sino que les llamo amigos. Entonces ahí es que viene la queja, hermanos y hermanas. Ahí es que entonces proviene el que, wow, hice la práctica religiosa que Él pide, estoy buscando las cosas de Él, pero de repente nada ocurre. Aquí es que tenemos que pensar, si estoy haciendo la obra buena, ¿no será que la estoy haciendo mal? La obra buena, mal hecha. No es el ayuno, entonces es la forma en lo que le estoy haciendo. Entonces Dios tiene una queja. En el capítulo 58 de Isaías, en el versículo 3, la parte B de ese capítulo está la queja de Dios. Es que el ayuno lo están haciendo mal. Y Dios viene y le explica, ¿no? Porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios. O sea, no guardan en el ayuno el afán por los negocios, por el trabajo. Entonces ayunan más que de comida, ayunan más que de agua, pero no ayunan de estar trabajando simplemente para saciar las cosas y las necesidades materiales. Y obligan a trabajar a los obreros. O sea que tampoco le dan espacio a los demás para dejar descansar la tierra del trabajo, para dejar de asfixiarnos de tanto trabajo por conseguir, tal vez, hermanos y hermanas, no lo básico, sino más allá de lo que necesitamos. Todas esas cosas hay que tenerlas en mente. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. O sea que, hermanos y hermanas, ofrecen un ayuno, pero están en guerra las familias, están en guerra el matrimonio, están en guerra el grupo apostólico, están divididos, lamentablemente. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. Un ayuno contaminado, un ayuno viciado, hermanos y hermanas, un ayuno envenenado porque no es coherente. ¿Ves? Estás haciendo la práctica buena, mal hecha, porque no es solamente hacerla, es sino que tenga un sentido el que la hace. Yo no me puedo quedar atrás por lo que yo estoy haciendo, sino que yo tengo que estar en todo mi ser y en mi cuerpo entregado a eso que estoy haciendo. Y ese es el señalamiento. ¿Ves tú cómo no es tanto la práctica religiosa, sino no es la práctica religiosa, es la forma en que la proyecto, en que la llevo a cabo, la que no está agradando a Dios, la que no inspira a los demás a practicarla. Entonces, hermanos y hermanas, en el versículo 5 dice, ¿cómo debe ser el ayuno que me gusta? O el día en que el hombre se humilla. Porque toda práctica religiosa no es superficial. Toda práctica religiosa, sea la que sea, hermanos y hermanas, ayuno, oración, limosna, la práctica religiosa en sus ritos, en sus rezos, significa que el hombre se humilla delante de Dios en sinceridad. Si no hay humildad, hermanos y hermanas, ¿qué puede llegar al altar de Dios? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza? O sea, inclinar la cabeza ante la presencia de Dios es un gesto exterior, es un gesto superficial. Eso no le dice mucho a Dios porque Dios mira adentro, Dios mira en el corazón. Entonces el hombre se tiene que humillar, la mujer se tiene que humillar, ser humilde y reconocer quién es y su debilidad y la necesidad que tiene de Dios ante la presencia de Dios. Que no se trata de doblar la cabeza, inclinarla como un junco, dice la palabra de Dios, o de acostarse sobre sacos de ceniza, que era una costumbre que tenía en aquel tiempo. A la vez que te acuestas en un saco de ceniza, hermanos y hermanas, todo tu ser se llena de ese polvo, ¿no? Y si estás sudado en aquel tiempo, tanta calor, pues, o sea, te vas a sentir incómodo. A eso llamas ayuno
y día agradable a Yahvé. Pues ni es ayuno ni agrada a Yahvé, no agrada a Dios. O sea, la forma en que lo estamos haciendo es lo que no agrada a Dios. Yo te lo he dicho aquí en algunas ocasiones, tú y yo como seres humanos, cuidado con ese rezo del Padre Nuestro tan cortito que se hace en segundos. Si lo llevo, hermanos y hermanas, a toda prisa, no agrada a Dios. Hermanos y hermanas, no agrada a Dios. Un rosario sin pausa, sin meditar, a toda máquina, no agrada a Dios. Una visita al Santísimo Sacramento de emergencia. Entré un minuto y salí y me voy. ¿Cómo agrada a Dios, hermanos y hermanas? Entonces en el versículo 6 dice, ¿no saben cuál es el ayuno que me agrada? Es la pregunta de Dios. Romper las cadenas de la injusticia, desatar las amarras de los yugos, esos yugos que crean dependencia, vínculos, que atan con las cosas que no son de Dios. Ese ayuno es el que agrada al Señor. Fíjate que no es tanto de alimento, fíjate que no es tanto de no beber agua, de no comer, que ciertamente hacemos un ejercicio del dominio de nuestros instintos, ¿verdad? Que eso es bueno también. Pero Dios no resume o Dios no reduce el ayuno simplemente a dejar de comer o a dejar de tomar agua. El ayuno tiene una práctica y la práctica, hermanos y hermanas, es acción. Allí donde haya injusticia, yo llevar justicia y no continuar con la injusticia. Romper cadenas que atan, hermanos y hermanas, librar a los oprimidos, todos los oprimidos, por lo que sea. Tantas cosas que oprimen y atan a la persona hoy en día, sustancias controladas, alcoholizados, el alcohol como ata, la pornografía, el estar invirtiendo tiempo que no edifica en televisión, en el cine, en cosas que son vanas, huecas, vacías, vanidad de vanidades, diría el sabio. Hermanos y hermanas, todo eso, y más todavía en el versículo 7, habla de la caridad. Ese ayuno que le agrada a Dios es compartir tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Fíjate qué definición de lo que es el ayuno. Fíjate qué definición de una obra bien hecha que realmente conmueve a Dios. Compartir tu pan con el hambriento, los pobres sin techo, déjalos entrar a tu casa, vestirás al desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. ¿Sabes qué significa esto? Que a veces nosotros medimos las prácticas religiosas como una cosa negativa, donde yo, hermanos y hermanas, como que me torturo a mí mismo. Siempre ha habido en la iglesia esto de las prácticas religiosas, especialmente en Cuaresma, como que es lastimarme, como herirme a mí mismo, ¿no? Yo ahora estoy recordando aquellos que se ponían la tela de saco que pica, o la piedra en el zapato que molesta. Entonces, como algo negativo, como autoinfligirme dolor, ¿verdad? Angustia. Entonces aquí Dios lo pone como algo positivo. O sea, la obra buena puede ser mal hecha, hermanos y hermanas, cuando yo lo vea como algo para castigarme a mí mismo, que me lleve a un sufrimiento como ese. Entonces Dios lo pone en una forma tan positiva. Es de ayudar al prójimo, hermanos y hermanas. Llevar alimento al hambriento, eso es positivo. Eso no es meterme una piedra en el zapato, ¿no? Los pobres sin techo, llevarlo a tu casa para que se hospeden. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Pues eso no es negativo, todo eso es bonito, todo eso es positivo. Eso no me pica, porque eso no es tela de saco. ¿Estás entendiendo, no? Y finalmente el versículo 8 dice Dios, el mensajero que es Isaías como profeta, la bendición que se obtiene. O sea, cuando corrijo la falta que he cometido de la obra buena, porque la estoy haciendo mal y ahora la voy a hacer bien, ¿qué vas a recibir? Primero decías que no recibías nada, pero no era porque Dios no la veía, es porque la estaba enviando mal. Entonces el versículo 8 dice, entonces tu luz surgirá como la aurora
en el amanecer. Y tus heridas sanarán rápidamente. Es decir, que aquí va a haber sanación espiritual y sanación corporal. Tu recto obrar marchará delante de ti. O sea que Dios verá primero, antes de verte a ti, verá la justicia, la caridad con la alegría que tú has hecho la obra, porque es buena y llena tu corazón. Entonces, la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. O sea que es como el guardaespaldas tuyo será el mismo Dios del cielo. ¿Qué significa esto? Protección por parte de Dios. Y entonces, si llamas a Yahvé, Él te responderá. Cuando lo llames, dirá, aquí estoy. Ese es Dios hablando. Bueno, hermanos y hermanas, todos nosotros queremos eso, ¿verdad? Ahora fíjate que estuvimos en el Antiguo Testamento y estuvimos en el Antiguo Testamento con el propósito, hermanos y hermanas, de señalar que ya en el Antiguo Testamento Isaías estaba corrigiendo a su gente de que la obra buena la estaban haciendo mal hecha y por eso no recibían bendición de Dios. Que no era que Dios no tomara en cuenta lo que estaban haciendo, sino que el ayuno era bueno, pero lo habían cambiado en el sentido en que se proyecta para que tuviese una bendición por parte de Dios. Yo espero que hayamos entendido, hermanos y hermanas, lo que esto significa. En la vida uno, hermanos y hermanas, Cristo, la inspiración que nos tiene es de cosas buenas, es de hacer el bien, es de gozo y estar en alegría. Estos sentimientos de que estar en las cosas de Dios me va a llevar a mí como que de alguna forma, hermanos y hermanas, a estar dolido, a maltratarme, a castigarme, a infligirme dolor, autocastigarme por lo que he hecho. Pues hermanos y hermanas, a veces uno se pregunta realmente, o sea, hasta dónde nos puede llevar esto a nosotros, en términos de uno pues encontrar la bendición de Dios. O sea, como que yo mismo me estoy haciendo daño, yo mismo me estoy como que castigando, cuando Dios es un Dios de misericordia, cuando Dios es un Dios de perdón. Entonces, hermanos, van a tener en mente qué estamos haciendo mal, por qué otros no se motivan, por qué no viene más gente, qué será lo que estamos proyectando, qué tipo de imagen nosotros estamos llevando, hermanos y hermanas, hacia otros para que otros puedan seguir nuestro camino y ver entonces, hermanos y hermanas, el propósito genuino que tiene y que inspira a los demás. Ahí se encierra todo esto, hermanos y hermanas. Reconozcamos en conciencia lo nuevo que es agradable a Dios. Todo lo que hacemos nosotros, aunque sea antiguo, tiene una novedad, porque lo estamos haciendo nosotros en nuestro momento, en nuestro tiempo, precisamente para agradar a Dios. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, y vamos a llegar a una conclusión sobre la palabra de Dios hoy. Se ayuna, hermanos y hermanas, para que Dios escuche nuestras súplicas. Nos sentimos inquietos a veces ante el silencio de Dios. El supuesto silencio de Dios hoy se nos invita a pensar que no es tanto que Dios está callado, sino que la forma en que estamos dirigiendo nuestra práctica religiosa no está llegando porque algo malo estamos haciendo y hay que por fin corregirlo. A veces tenemos que preguntarnos si estamos en pecado, si no estamos en pecado, o si hemos desvirtuado realmente la práctica religiosa en una práctica hecha de mala gana, en una práctica hecha a toda prisa y en una práctica religiosa, hermanos y hermanas, hueca, vacía y sin sentido, que muchas veces es lamentablemente lo que ocurre. La obra buena está mal hecha, hermanos y hermanas, cuando pierde el sentido del espíritu con el cual se debe motivar correctamente ante los ojos de Dios. Hay una incoherencia en lo que está diciendo Jesucristo en los gestos de la práctica religiosa y por eso muchos no se motivan a seguir nuestros pasos o responder a la invitación de ven conmigo a rezar, ven conmigo a rezar el rosario, a la hora santa, a un Vía Crucis. Están desatendiendo, hermanos y hermanas,
a veces, muchas personas, las necesidades del prójimo, encerrados en una idea de que la práctica religiosa es suficiente con el gesto que yo hago para adquirir la bendición que viene por parte de Dios. Se enfatiza, hermanos y hermanas, el amor al prójimo en la práctica religiosa. Debe de estar ahí la finalidad de ayudarlo. Una práctica religiosa, hermanos y hermanas, y ahora te voy a hablar finalmente del error. Una práctica religiosa hecha donde se entiende que la propuesta correcta, ¿verdad?, que nos enseña Jesucristo el Señor, que es la que lleva a la eficacia, que es la que lleva a que sea efectivo el propósito, los medios que tiene. Eso nos lo enseña Jesucristo, eso nos enseña la iglesia. Si eso que Jesús me ha enseñado a mí que es correcto hacerlo, o como leímos hoy en Isaías, así es que se debe de hacer el ayuno, hermanos y hermanas. Si yo encuentro que tengo que alejar eso y hacerlo a mi manera, lo que yo le estoy transmitiendo a Dios es que yo me siento amenazada o amenazado por la forma en que Dios me está pidiendo hacer las cosas, porque amenaza mis propios intereses. Yo puedo tener tiempo para rezar, pero no tengo tiempo para ayudar al prójimo. Así que no me metas la cuestión de ayudar al prójimo. Yo prefiero rezar y salgo de eso. Tengo el prójimo presente en oración, pero no tengo el prójimo presente en caridad, en obra, en acción que se hace. Pues, hermanos y hermanas, mucha gente lo entiende así y por lo tanto siente que Dios con lo que pide o Jesús con lo que exige rompe pues mis propios intereses. Pues el que lanza cualquier obra religiosa y práctica religiosa así, eso está hueco, hermanos y hermanas, y eso está vacío. Eso se vuelve inútil ante los ojos de Dios, es lo que está diciendo Jesucristo. Eso pierde lo sagrado y hasta la consagración. Y lo sagrado y la consagración es como lo santificado. Lo separado para Dios ya no está. Lo he separado para mí, para mis propios intereses y como a mí me da la gana de hacerlo. Así, hermanos y hermanas, pasaremos más tiempo, muchos de nosotros, si no corregimos nuestras prácticas religiosas, en luto que en fiesta. Por eso los discípulos de Cristo estaban en fiesta y no en luto. Y parece que los discípulos de Juan el Bautista estaban en luto y no estaban en fiesta, porque todavía estaban esperando al Mesías y tenían al Mesías delante de ellos. Es que nos confundimos, hermanos y hermanas. Mucha gente quiere vivir como que más en penitencia que en gozo y júbilo. Mucha gente quiere estar más en Cuaresma y Viernes Santo que en Pascua de Resurrección. Cuestión de pensarlo y medirlo y ponerlo en una balanza delante de nuestro Dios. Ayuna verdaderamente, hermanos y hermanas, de las prácticas religiosas que son huecas y vacías. No las hagamos. No te comas eso. No lo practiques. Si es por tu propio interés y de la forma en que tú lo haces y hasta de mala gana y a toda prisa, o para que la gente no hable, o para salir del paso, o para quitarte a alguien de encima, eso es hueco, eso es vacío. Ayuna de eso, porque eso no funciona, hermanos y hermanas. Y vamos a alimentarnos, hermanos y hermanas, realmente en conciencia de lo nuevo que presenta Jesucristo, que verdaderamente es que, pues, hermanos y hermanas, lo correcto. Y lo correcto para Jesucristo es la verdad. Este pasaje, hermanos y hermanas, tiene un último mensaje que no quiero dejarlo pasar por alto porque es de bendición. Y con él concluimos, ¿no? Acuérdate de lo que dice al final, que esto es parte de nuestra conclusión. Como siempre lo antiguo tiene novedad ante los ojos de Dios. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tirará del vestido y la rotura se haría mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipientes de cueros viejos, porque si lo hacen se reventarán los cueros. El vino se desparramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos y así se conservan bien el vino y los recipientes. Nunca podemos olvidar eso, hermanos y hermanas. A vino nuevo, odres nuevos, ¿no? Cuando estoy haciendo algo por lo que Jesucristo me presenta en esta nueva alianza, en esta buena noticia que es el Evangelio, hermanos y hermanas, estoy haciendo algo nuevo. Si lo he hecho en el hombre viejo, que tiene malamañas religiosas, hermanos y hermanas, que no sabe hacer las cosas religiosamente, ¿no?
que tiene como que una debilidad, como que falta de sabiduría en la práctica religiosa, ese hombre viejo, si sigo echando lo nuevo de Jesús en lo viejo, hermanos y hermanas, eso no tiene sentido. Prácticamente eso es lo que nos dice Jesucristo, nuestro Señor. Hay unas citas bíblicas, hermanos y hermanas, que también apoyan esta conclusión. Una de ellas está en Romanos, capítulo 7, versículo 6. Es Pablo el que habla. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados. Y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. Nuestra práctica religiosa sirve al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que no es otra cosa más que la presencia espiritual de Jesucristo actuando en nuestras vidas. A eso es que funciona, de eso es que se trata. Eso es el vino nuevo en odres nuevos, hermanos y hermanas. Eso es saber que si remiendo con el pedazo de tela nueva, la tela vieja va a estirar la nueva, hermanos y hermanas, y rompe y destruye. Más todavía en 2 de Corintios, hermanos y hermanas, capítulo 5, versículo 17, terminamos con esta cita también de Pablo. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva, a vino nuevo, odres nuevos. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado, hermanos y hermanas. Ese debe ser nuestro espíritu, ¿no? Lo antiguo, hermanos y hermanas, ¿qué pasa con él? Que lo antiguo se mueve, hermanos y hermanas. Lo antiguo va creciendo y va evolucionando. Y el fruto de lo antiguo es lo nuevo. Por lo tanto, lo nuevo tiene raíz en lo antiguo. No es cuestión de descartar lo antiguo. Es ver si yo estoy haciendo la obra bien, la obra buena, correctamente, o si la obra buena la estoy haciendo mal, hecha mal, porque entonces no tendrá sentido. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a irnos con el salmista para terminar en oración, y nos unimos al salmista. Hoy el salmo es el Salmo 84. La justicia y la paz se han abrazado. Siempre debe estar consciente el cristiano de ese detalle. Oremos. Cerca está su salvación de los que le temen, y habitará su gloria en nuestra tierra. La gracia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz han abrazado. De la tierra está brotando la verdad, y del cielo se asoma la justicia. El Señor mismo dará la felicidad y dará sus frutos. Nuestra tierra, la rectitud andará delante de él, y la paz irá siguiendo sus pisadas. Queremos estar más tiempo en gozo, como dice nuestro Señor Jesucristo, que en luto. Porque Cristo vive y está en medio de nosotros. Viva la alegría y el gozo de estar junto al novio. ¿Para qué estar en luto y en tristeza? El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, mañana aquí otra vez. Nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Te vaya bonito en todo cuanto estés haciendo y hagas hoy junto a los tuyos. Hasta mañana.